Muy buenos días, nos encontramos en un programa más de la serie Desafíos del México Actual, un programa de la FE Zacatlán. Esta ocasión para ocuparnos de un tema que es particularmente sensible porque tiene que ver con los momentos más difíciles de la vida, cuando estamos enfermos, cuando estamos viejos. Es el tema nada menos de la seguridad social, retos y alternativas. El objetivo de este programa será analizar los problemas a que se enfrenta el sistema de seguridad social en México, así como los nuevos escenarios, reformas y alternativas que existen para enfrentar los retos que la sociedad actual demanda. Nos interesa mucho su opinión y le pedimos al auditorio se comunique a los teléfonos 5622-8720, con terminación también 28, o al correo de voz ceted@Acatlán UNAM MX. Las personas que hagan el favor de comunicarse con nosotros podremos obsequiarles algunos libros que publicados por la FE Zacatlán, siempre y cuando nos dejen por escrito sus comentarios. Y para abordar este tema particularmente sensible, delicado, que tanta polémica ha causado en los últimos tiempos, se encuentran con nosotros el doctor Antonio Ruesga Barba. Él es integrante del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social e investigador de la FE Zacatlán. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Y está también con nosotros el licenciado Carlos Beja Ramos, coordinador de asesores de la Subdirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE. Bienvenido, gracias, Carlos. Buenos días, Antonio. Buenos días al público. Miren, ¿qué les parece si para poder entrar al tema vemos un video que tiene preparada nuestra productora a propósito de los retos de la seguridad social? La Organización de las Naciones Unidas reconoce el acceso a la seguridad social como un derecho fundamental para todos los seres humanos. Pero a pesar de esto, solo el 20% de la población mundial cuenta con esta prestación. El resto está desprotegido ante los accidentes en el trabajo, la invalidez, muerte o desempleo, además de contar con pensiones y seguros médicos de baja calidad. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo menciona que la cobertura de seguridad social en los países de mediano ingreso oscila entre un 20 y un 60%, mientras que las naciones más industrializadas cubren casi el 100%. En los últimos años, el gobierno mexicano ha puesto en marcha mecanismos públicos que pretenden ofrecer una mayor cobertura de los servicios de seguridad social, pero el escenario sigue siendo complejo. Sobre todo, se discute si el Estado debe continuar como benefactor de una sociedad no previsora y con poca cultura del ahorro. Así pues, los programas de seguridad social enfrentan diversos obstáculos, como los altos niveles de informalidad económica, el desempleo, las nuevas definiciones de discapacidad, el proceso de envejecimiento y la constante movilidad de los trabajadores. Y aunque el Estado ha realizado algunas modificaciones a las leyes, el diseño de los programas de seguridad social no es suficientemente efectivo. Esta realidad
implica la readaptación de los esquemas existentes, así como la implementación de nuevos mecanismos adaptables a las condiciones de las diversas sociedades. Como podemos ver, los problemas son muchos y las soluciones están lejos de concretarse mientras no haya un cambio de fondo. Pues hemos visto un video que de alguna forma revela el estado de cosas de la seguridad social y me gustaría que para precisar el concepto, Antonio, nos dijeras qué debemos entender por seguridad social. Bueno, para entrarle al concepto, yo creo que lo vamos a hacer un poquito históricamente, porque todo concepto se debe a su tiempo y a sus circunstancias. Los seguros sociales surgen en 1883 en Alemania con Bismarck. Es un momento en el cual el movimiento obrero adquiere una gran fuerza y los patrones se dan cuenta de la necesidad de dar protección a sus trabajadores. El trabajador ya en ese momento, a finales del siglo XIX, adquiere una relevancia muy importante dentro del trabajo. Entonces el patrón siente la necesidad de protegerlo y los obreros han luchado por tener una mayor protección. Surge el Seguro Social. El Seguro Social lo define la OIT como un régimen contributivo mediante el cual el trabajador va a lograr la protección en cuanto a la salud, riesgos de trabajo y una pensión, gracias a que va a aportar una cuota que normalmente es tripartita, es parte el trabajador, parte el patrón y parte el Estado. Pero entonces estamos en un momento histórico en el que darle protección solamente al trabajador parecía que era lo suficiente. Y se le dio. Sin embargo, pocos años después se dieron cuenta de que darle solamente protección al trabajador era muy poco, que la sociedad era mucho más amplia y que era una sociedad que también necesitaba la protección. En 1942, el gobierno inglés le va a dar a un señor llamado William Beveridge la comisión de que haga un estudio sobre el seguro social inglés en ese momento histórico, un momento histórico muy especial. Inglaterra estaba en guerra, 1942. Y la conclusión a que llega a través de un acta que es muy conocida es de que se debe dejar atrás el seguro social y se debe crear la seguridad social. Y la seguridad social él la va a definir como la universalidad de todos los servicios estos. La protección debe ser totalmente generalizada. Y este nuevo concepto de seguridad social, que la ley del seguro social, en el caso de México, lo define muy bien en el artículo 2, dice que es todo un sistema que garantiza el derecho a la salud, la protección, el derecho a la salud, los servicios médicos, la protección de los medios de subsistencia y las prestaciones sociales necesarias, todas necesarias para el bienestar individual y colectivo y el otorgamiento de una pensión. Así va a surgir entonces la idea de una protección generalizada. En 1948 nos lo decía lo que vimos aquí al principio, la ONU lo va a tomar y va a darlo como derecho de todo ciudadano. Y nuestros países, todos nuestros países de América Latina, y en el caso concreto de México, van a firmar esa declaración. Se comprometen a darle seguridad social a toda la población. Para que no hubiera ninguna duda de lo que se entiende por seguridad social, en 1952 también la Organización Internacional del Trabajo nos va a dar el convenio 102 en el cual estipula con toda claridad lo que debe dar la seguridad social, que es salud, protección sobre riesgos de trabajo, pensiones, prestaciones sociales necesarias para el bienestar y, en algunos países que lo pueden hacer, también un seguro contra el desempleo. Antonio, fíjate que es interesantísimo lo que dices porque nos da realmente un panorama global de cómo empezó. Nada más yo le quisiera añadir un algo, y me corrige si estoy equivocado. ¿Fue una graciosa concesión por parte de los gobiernos o de los empresarios la que hizo que esta seguridad social se obtuviera? ¿O fue realmente la participación y la demanda de los trabajadores que exigieron cada vez más derechos? Porque de alguna forma los derechos sociales en nuestra Constitución son el resultado de una guerra revolucionaria y precisamente el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho
a al contrato colectivo, todo lo que se conoce como los derechos sociales de nuestra Constitución, es algo que se alcanzó a través de unas exigencias de los que no los tenían. Sí. No, definitivamente. Mira, desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX, el movimiento obrero empieza a organizarse y va a ser muy fuerte. Ya en 1848 en Francia tiene huelgas muy importantes y a finales del siglo XIX ya es un movimiento fuerte. En Alemania es muy fuerte. Por lo tanto, Bismarck lo que tiene es un tipo muy hábil que capta perfectamente esto, capta las necesidades de los trabajadores, unas necesidades que cada vez eran más exigidas, y la conveniencia para el patrón. Y de esas circunstancias surge el seguro social, pero es sin duda el movimiento obrero el que va a estar presente en todos estos cambios. Muy bien, Antonio. Y una pregunta más. ¿Qué instituciones tienen en México, y esta te la puedo hacer a ti, Carlos, qué instituciones tienen en México el papel de otorgar justamente la seguridad social? Mira, ese es precisamente uno de los problemas de la seguridad en México, Oscar. Tenemos una diversidad de instituciones encargadas de ofrecer seguridad social que precisamente los beneficios de la seguridad social están atomizados. Tenemos, por ejemplo, las dos más grandes instituciones que ofrecen digamos, el horizonte completo de beneficios, que son el Instituto Mexicano del Seguro Social para los trabajadores adscritos al apartado A de la Constitución, es decir, los trabajadores del sector privado y del sector financiero, y tenemos por el otro lado el régimen del apartado B, a cuyo cargo está el ISSSTE, que son las dos principales instituciones que ofrecen la seguridad social. Pero además de esos dos, que son los más grandes, tenemos mini sistemas de seguridad social en cada uno de los estados. Muchas veces cada uno de los estados forma su propio sistema de seguridad social, y aparte tenemos otros grandes, podríamos decir federales, como son el de Pemex, el de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera, y eso a veces crea una serie de problemas, como por ejemplo que si un trabajador tiene tiempo de cotización en cualquiera de esos, en cualquiera diferente de esos sistemas, no suma para los beneficios en una sola. Entonces, digamos, esa atomización es uno de los problemas que enfrentamos en México en materia de seguridad social. Y aún así que tenemos tantas instituciones de seguridad social, no toda la población está cubierta, como ya lo veíamos en el programa, en el video que nos pasaron al principio. A nivel mundial solo el 20% de la población. En México se calcula, así es, en México se calcula que la mitad de la población no tiene acceso a los beneficios de la seguridad social. Vaya, y sí se puede considerar que la seguridad social es un derecho, Antonio. Y entonces... Es un derecho desde por donde lo veas, sí, definitivamente. Y eso es lo inexplicable en el caso concreto de México, que a estas alturas todavía estemos buscando el tener seguros sociales cuando lo que deberíamos de tener es seguridad social. Nos lo decía Carlos, actualmente la población económicamente activa de México son alrededor de 47 millones, de los cuales más o menos 17 millones tienen seguro social, andan por 14 el Instituto Mexicano del Seguro Social, un poco más de 2 el ISSSTE. 2.4 millones de trabajadores. De trabajadores, sí, eso es lo que me estoy refiriendo. 2.4, y los demás, está Pemex, las Fuerzas Armadas, los estados, las universidades de los estados. Alrededor de 17 millones pasaditos son de la población económicamente activa la que tiene seguro social, de 47 millones. Entonces estamos muy lejos. Sí, la población protegida es poco más de la mitad, como nos lo decía Carlos. Entonces, y seguimos perfeccionando nuestros seguros sociales cuando deberíamos de pensar en tener un verdadero sistema de seguridad social, un sistema que cubra toda la protección. Y eso no se han dado pasos por ahí. ¡Qué barbaridad! O sea que la mitad de la población sin seguridad social, o sin seguro social. Sin seguro social. Y de los que están, ¿qué problemas se enfrenta, digamos, de calidad y de cobertura del sistema social? Los pocos o la mitad que sí lo tiene, ¿de qué nivel es la prestación? Mira, son problemas muy serios. Por ejemplo, en salud,
Actualmente se hacen milagros ya en salud, pero a un costo verdaderamente impactante. De tal forma que a nivel mundial se empiezan a cuestionar ya muchísimas cosas dentro de los seguros sociales. Por ejemplo, va a tener o van a tener las instituciones de seguridad social la capacidad para dar la salud a cualquier nivel y a cualquier grado. Mira, hay operaciones ahora que te vuelven a la vida, por decirlo de alguna manera, pero a un costo impactante. Se va a tener esa capacidad. Vamos a tener el derecho, efectivamente, a que cuando necesitemos esa operación nos lo dé el Seguro Social. En muchos países se empieza a discutir que, por ejemplo, después de los 70 años, operaciones muy costosas al jubilado no se le deben hacer. Porque, no sé, una operación a corazón abierto, a lo mejor lo que le está garantizando a ese jubilado de más de 70 años son 2, 3 años de vida más. Y dicen, es un costo muy grande para eso. A mí me parece muy grave que se esté cayendo en eso. Entonces, en cuestión de salud, hay problemas muy serios. En las pensiones también hay problemas muy serios. La verdad es que yo creo que las reformas que se han hecho hacen que las pensiones van a ser cada vez menores. El sistema de reparto que teníamos era un sistema que entró en crisis, eso es absolutamente cierto, pero el sistema de capitalización no garantiza mejores pensiones, por donde se le vea. Entonces, no solamente no toda la población está protegida, sino que hay problemas muy serios dentro de las instituciones que protegen a un sector solamente de la población. Esa es la percepción que yo también tengo. ¿Tú qué opinas de esto, Carlos? Yo creo que Antonio tiene toda la razón y el problema de la seguridad social es muchísimo mayor. Él hablaba de los problemas que está enfrentando hoy de financiamiento la medicina, por ejemplo, para atender determinado tipo de operaciones o determinado tipo de tratamientos, por ejemplo, como el SIDA, que son enfermedades incurables, son muy caras de atender y son muy prolongadas en el tiempo. Pero también hay otro problema, poniendo la salud de un lado, el problema de la esperanza de vida. Las personas vivimos cada vez más tiempo y esa es una de las razones por las que nuestros sistemas, por lo menos el del IMSS y el del ISSSTE, han entrado en crisis. Las personas vivimos cada vez más tiempo. En 1960 el promedio de esperanza de vida era de alrededor de 60 años. Hoy tenemos un promedio de esperanza de vida de 77 años. Leía yo a principios de este siglo, en el año 2000, que las personas que nazcan en el año 2000 podrían eventualmente aspirar a vivir 100 años. Imagínate tú, por ejemplo, imagínense ustedes, si hoy que la ley nos impone el aumento de 5 años o 10 años de trabajo, si llegamos a vivir 100, 120 años, cuando al trabajador le digan, ahora tendrás que tener una vida activa, una vida laboral de alrededor de 90 años para poder jubilarte, lo que va a ser el impacto social de una medida de ese tipo, de una decisión de ese tipo, porque la gente va a tener que trabajar más. Lógico es que cuando se extiende la esperanza de vida, pues también debe de extenderse la vida productiva de las personas. Entonces, todo este tipo de problemas, digamos, el encarecimiento de los servicios médicos, el incremento de la esperanza de vida, el estar nosotros encajonados en, lo platicamos al principio del programa, quizá en definiciones de seguridad social que fueron diseñadas prácticamente desde el siglo antepasado. Antonio tiene razón. Yo creo que tenemos que tener ahora la iniciativa, la inventiva de diseñar otros esquemas para poder superar los problemas a los que enfrentamos todos los días. En el ISSSTE, en el IMSS, estos problemas de financiamiento para la seguridad social, particularmente para la salud, son gravísimos. A pesar de los esfuerzos que hacemos todos los días para encontrar dinero de cualquier lugar y tratar de atender a nuestras necesidades, pero sí tenemos que ser mucho más imaginativos para diseñar la seguridad social del futuro. Qué barbaridad, porque fíjense, el problema es complejísimo, porque Sí. por un lado son derechos adquiridos por los trabajadores el plazo de jubilación, y por el otro lado tenemos la longevidad presumible a la que podemos aspirar,
Y son dos cosas que entran en contradicción, contradicción muy grave. Y luego, por el otro lado, yo no termino de ver qué difícil será para el Estado determinar qué operaciones, pensando en lo que van a prolongarle la vida al jubilado, son las que sí se autorizan y las que no. Porque sería un poco como que el Estado se pusiera en el papel del dador de la vida y a unos les concedería unas operaciones y a otros no, porque en la mentalidad ya no conviene invertir, ¿no? Se le dejaría desatendido. Es verdaderamente complicado. Yo les pido que veamos lo que opina pues la gente a la que se ha entrevistado a propósito de la pregunta justo sobre qué opina de los servicios del Seguro Social. Me parece que han mejorado considerablemente, el servicio médico se ha agilizado y en estos tiempos ha aumentado el número de créditos de vivienda. Son muy deficientes, no son lo que la gente necesita. Las guarderías yo pienso que deberían dar un servicio con un horario más amplio para así permitir a todas las personas que trabajan poder dejar a sus niños en lugares seguros. Bueno, considero que los servicios médicos son eficientes, pero sus instalaciones carecen de mucha tecnología. Que las viviendas, cuando vas a pedir una casa, pues te la dan cuando ellos quieren, no cuando tú la necesitas en verdad. En cuanto a los servicios de guarderías, creo que no están muy completas y hace falta mayor difusión y una mayor cantidad de ellas para poder cubrir las necesidades de la población. Desde hace aproximadamente 25 años han ido demeritando, han ido de mal en peor. Bueno, la percepción que la gente tiene de la seguridad social no es muy favorecedora, no es alentadora. Realmente, alguien que conoce, Carlos, ¿cómo está el nivel de la calidad y de la cobertura de los servicios del ISSSTE? ¿Qué nos puede decir? Porque yo he oído muchos comentarios aquí y allá, sobre todo de gentes que son atendidas en el Seguro Social, a propósito de que no cuentan en las clínicas ni siquiera con los medicamentos que aparecen en el Vademecum, ¿no? O que hay unas colas interminables para poder, no en las postrimerías de la vida, sino en activo, para poder ser atendidos en una operación que se tienen que esperar porque no hay la suficiente infraestructura. ¿Cómo anda el ISSSTE? ¿Qué pasa con esta calidad y cobertura de los servicios? Mira, los problemas del IMSS, como decían en el corte de ahora, y los problemas del ISSSTE son básicamente los mismos. Nosotros también tenemos un problema de gestión, un problema de calidad de los servicios muy deficiente. Precisamente por eso hemos reformado recientemente en nuestra ley, y en esa ley hemos incorporado algunas previsiones, algunos artículos, algunos capítulos que nos van a permitir acercarnos cada vez más hacia ofrecer una mejor calidad en los servicios. Y quizá esa sea la reforma pendiente. Ya hicimos una reforma financiera, ya hicimos una reforma que pretende darnos un respiro de algunos años en materia de financiamiento. Acabamos de aprobar en la ley, en los artículos transitorios, se desembolsarán en favor del ISSSTE, en favor de los derechohabientes del ISSSTE, alrededor de 8,000 millones de pesos, etiquetados exclusivamente para la salud, y que van a tratar de cubrir un rezago de infraestructura y de equipamiento que tenemos desde hace mucho tiempo, incluso de medicamentos. Pero independientemente del dinero, tenemos pendiente la reforma de la gestión. Tenemos que encontrar formas distintas de hacer las cosas. Ahora tú sabes bien que cuando al ISSSTE o cuando a cualquier institución, cualquier entidad, se le asigne el presupuesto del año entrante, ese presupuesto responde más bien a la inercia de la presupuestación de los años anteriores. Es el presupuesto de ese año,
para el año siguiente es el presupuesto del año anterior más el piquito de la inflación. Y lo único que tiene uno que hacer al final del periodo es simplemente demostrar que se gastó el dinero. No está asociado esa demostración a si cumplimos o no con nuestro deber. Nosotros en el ISSSTE y supongo que en el IMSS también, lo que medimos es el número de consultas que damos cada año. Nunca nos hemos preguntado como un indicador si el paciente se curó o no, o si la medicina estuvo bien recetada. Tan satisfecho quedó de los servicios, sí, ¿no? ¿verdad? Digamos, una cosa es la satisfacción, que además de que debe de ser efectivo el tratamiento, debe de quedar la persona satisfecha, porque no es nada más necesario el que se cure la persona, sino debe de salir con una sonrisa, debe de salir agradeciendo que tuvo un buen servicio. Para eso nos pagan. Nuestra gran tarea ahora es encontrar los mecanismos, y los estamos buscando, créeme que lo estamos buscando, en cómo transformar esas cuotas y aportaciones, ese dinero que nos concede, que nos presta el derechohabiente o el trabajador, para que nosotros lo convirtamos en servicios. No es dinero que nosotros usemos para trabajar, simplemente lo usamos para convertirlo en mejores servicios para el derechohabiente. Pero estamos diseñando los mecanismos, estamos de acuerdo con lo que decían en el programa. Sí tenemos un grave problema de gestión, hay un grave problema de insatisfacción del derechohabiente, pero estamos tratando de corregirlo, ¿eh? Ojalá que sí, por el bien de todos, de verdad. Sí. Porque, bueno, han llegado algunas llamadas, quisiera leerlas. Nos escribe Anabel González y nos dice que en la clínica 181 del IMSS, ubicada en Chalco, Estado de México, no quisieron atenderla de una operación de la vesícula porque no estaba la máquina de la anestesia. Tuve que asistir a un servicio particular para atenderme. Fuimos varias las mujeres que no pudimos atendernos durante 2 o 3 días y mejor nos fuimos. Otra persona gentil del auditorio, José Antonio Jiménez, por Casitas, nos dice: el problema financiero de la seguridad social es que las cuotas impuestas por el gobierno son muy altas, por lo tanto las empresas no contratan los servicios. También hay movilidad de trabajadores y no son de planta. No sé qué me puedan decir de esto, un comentario breve. Ya, precisamente, perdón. No, sí, no, precisamente la movilidad, por movilidad de trabajadores, yo lo que supongo que se refiere el compañero es que anteriormente, cuando uno tenía menos de 15 años de cotización para el régimen del IMSS y menos de 15 años, digamos 14 años en el IMSS y 14 años en el ISSSTE, no podía uno sumar sus tiempos de cotización, de tal suerte que trabajaba 28, 30 años y no tenía derecho a una pensión. Ahora, con la nueva ley del ISSSTE, lo que se pretende es impulsar la portabilidad de derechos, y particularmente en materia de pensiones. Quiere decir que a través de las cuentas individuales que se acaban de implantar en la nueva ley del ISSSTE, lo que va uno a poder hacer es convertir a esa cuenta individual en el eje financiero de la vida laboral, y que las cuotas y las aportaciones que uno provee, digamos, a su seguridad social, o que su patrón en el caso del apartado A, o que su entidad o dependencia en el apartado B, para la atención de uno, vayan a esa cuenta individual en materia de pensiones, de tal suerte que ya no es cuestión de tiempo, sino la cantidad de ahorro que tenga en la cuenta individual para poder acceder a una pensión. Entonces la movilidad ya es irrelevante. Puede uno transitar con plena seguridad entre el apartado A y el apartado B y siempre estar contribuyendo a una sola cuenta. Del IMSS al ISSSTE. O al revés. Bien, miren, tenemos necesidad de dar paso a la pausa. Nada más, antes quisiera recordar a nuestros amigos